Buenos días, hoy vamos a conversar un poco con Javier sobre esto que llamamos nuevo paradigma o este cambio de paradigma que tantas veces hemos escuchado quienes seguimos los videos del canal de Javier y la página en Facebook. Vamos a hablar un poco sobre las características de este paradigma que estamos dejando y del que vamos a abordar para poder entender exactamente de qué estamos hablando y tener bien claro como las señales de cada uno de estos sistemas. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, bueno, que hablemos del paradigma que estamos dejando, este paradigma anterior que estamos a punto de cambiar, desde cuándo empezó, cómo lo describirías. Empecemos tal vez como acomodándolo en el tiempo y después hablamos de las características. El paradigma que hemos vivido como humanidad durante 5000 años es el paradigma de la centralización. No es difícil entenderlo, sin embargo, como hemos vivido inmerso en ello, no tenemos una visión clara. Básicamente, la centralización es la organización en su mínima expresión, es la colectividad, el clan en su posición más primitiva con respecto a al desarrollo evolutivo del hombre en sociedad. Entonces vemos desde sus inicios el hombre en grupo se maneja bajo un esquema centralizado. Hay alguien que tiene más poder que el otro y ese es el que centraliza el poder. Primero es una manifestación probablemente mágico-religiosa, animista, y después hay una repartición entre el poder que podría ser político, el guerrero que conquista y que por tanto posee más tierras que los otros, se ve forzado a repartir con el otro que es el que ostenta el poder religioso. Entonces, en conjunto ellos centralizan desde siempre una posición de poder que se legitima y que se proyecta a través de las eras, pasando por el Imperio Romano, que más expresión que el de la centralización, hasta caer en la actualidad, donde tenemos un Estado definido como un sistema democrático que tiene una estructura XY, repartición de poderes y todo. Sin embargo, todo conduce a una centralización. De ahí que todas las personas tienen un líder comunitario y hay un líder provincial y hay un líder político del Estado, llámese presidente o no, y hay otros líderes que entre ellos en teoría se ejerce un sistema de pesos y contrapesos y se logra una teórica democracia. Y el paradigma al que nos enfrentamos ahora, debido a la aparición de una tecnología conocida como la cadena de bloques, es el opuesto. Es un paradigma descentralizador que permite eliminar en un 95% la figura del gobierno, la figura de los bancos centrales, la figura institucional, ¿verdad? Y todo esto. Ok. Entonces tendríamos como primera característica del modelo que hemos venido viviendo hasta hoy, la centralización. Obviamente la centralización no es solo, como decías, a nivel social, a nivel político, sino principalmente económico, lo vivimos en nuestros días. Pero como bien lo has dicho en otras publicaciones y en otros videos, para poder entender cómo funciona esta centralización, tendríamos que empezar por definir qué es el dinero, para poder tener clara, digamos, el concepto, ¿verdad? Y las características, sobre todo, del dinero, para que también después nos puedas explicar los otros cambios que vienen con respecto a eso. Entonces, tal vez... El dinero tiene por lo menos 5 características, puede haber una que otra extra según el autor que uno esté leyendo. Básicamente, el dinero tiene que ser infalsificable. Es falsificable un billete, no es falsificable el oro. Tiene que ser duradero y resistente, no es nada duradera una pluma. Y ha sido usada, las plumas de Quetzal tenían valor dentro de la cultura maya. Las conchas han sido utilizadas, no son tan resistentes. El oro es muy resistente, solo hay un ácido en el mundo que puede corroer el oro, entonces es perpetuo, por así decirlo. Además, el dinero, sea que sea, tiene que ser fungible. Esto quiere decir que no importa en cuántas fracciones
usted divida ese pedazo de oro, cada uno de esos pedacitos de oro va a tener un valor correspondiente al peso de la unidad previa, ¿verdad? Para entender fácilmente esto, más bien veamos una pintura de Picasso. ¿Es una pintura de Picasso o de Dalí que son tan valiosas? Dinero. No, porque si usted lo parte a la mitad, ninguna de esas partes vale. Apenas usted lo divide, pierde valor. Entonces la fungibilidad es la posibilidad de que un material se divida y que se fusione con otros que a igual calidad puedan ser reciclados, sustituidos, repartidos entre diferentes personas. El dinero es fungible por excelencia, ya que usted entra al banco, deposita unos billetes y después, unos días después, saca su dinero, pero no son los mismos billetes. Otra característica que tiene que tener el dinero es que tiene que tener aceptación universal, y por alguna extraña razón que pues podríamos debatir horas, meses, años con respecto a este tema, el ser humano tiene una extraña fascinación con respecto al oro. Es bastante subjetivo, pero es universal. Todas las culturas alrededor del mundo adoran el oro. Y yo no sé si ya dije las 5 características. Sí, creo que sí, vamos a repasar. Sería durabilidad, portabilidad, ¿verdad? Que implica también la aceptación universal como una tercera característica, que sea infalsificable y que sea fungible. Exacto. Ahí estarían las 5 características. Ok, entonces teniendo claras las características del dinero, contanos qué ha pasado con el dinero en este paradigma que hemos vivido, a partir de cuándo ha habido cambios, por ejemplo, en los conceptos, y como vos decís, cuándo dejó de usarse el oro o no, ¿verdad? Para tener eso claro. El oro y la plata llevan 5000 años de fungir como dinero, de funcionar como dinero en todas las culturas alrededor del mundo. Hubo un momento en la historia china, Genghis Khan impone el uso de dinero fiduciario por primera vez de manera oficial por parte de un estado, y la pena de no utilizar. Tal vez explicarnos a qué te referís con dinero fiduciario. Dinero fiduciario es cuando un estado o un reinado o un reino emite un papel que dice que vale por el oro que tenemos guardado. Es muy poco práctico que las personas anden con pepitas de oro, porque si las asaltan pierden todo. Claro. Además pesan, y en fin, desde este intento de Genghis Khan, y desde antes con los templarios, y desde antes con los comerciantes de toda la vida, ha existido lo que se llaman las letras de cambio. Fulano de tal, que tiene un gran prestigio en tal región, emite un documento que dice que vale por tanto, y entonces yo cruzaba aquella región X y llegaba al otro lugar y alguien me cambiaba eso por oro. Ese es el protobillete. Pero ya, por ejemplo, a finales del siglo XIX hay una ley en Estados Unidos que en inglés se llama el Coinage Act, la ley de acuñamiento, digamos, de finales del siglo XIX, que básicamente es un acuerdo entre todos los bancos que a partir de ese punto van a confiscar la plata, le van a retirar la plata, las monedas de plata que venía usando la población, y a cambio les van a dar billetes oficialmente impresos por los diferentes bancos bajo un sistema bancario ya consolidado. Esto es en los albores del siglo XX. Y ocurre algo muy interesante, que es que el radio de intercambio entre el oro y la plata, que durante 5000 años de nuevo había sido de 12 a 1 o de 16 a 1, es decir, yo doy 12 piezas de plata y me dan una pieza de oro, ellos lo pasaron a 60, de manera tal que de la noche a la mañana la plata valía 60 veces menos. La población, lógicamente, ya adoctrinada, ya muy acostumbrada al paradigma centralizador, es obediente, entrega su verdadera riqueza, que es el metal, y le devuelven estos papelitos, y a partir de ahí los papelitos empiezan a ser devaluados y nos empiezan a enseñar que la devaluación es natural,
que es normal que usted cada vez pague más por un producto, pero... Sistemático. Ajá, y hay un estudio que demuestra que el precio de la cebada medido en oro no ha cambiado en 2300 años. Es decir, la inflación no es natural ni cosa parecida, la inflación es un artilugio, un artilugio sí, de este cabal, de este, llámele como quiera, cartel bancario internacional, los Illuminati, el grupo Bilderberg, todos estos son nombres distintos de lo mismo. Es el 1% del 1% que nos ha impuesto diferentes procesos aberrantes y que nos ha hecho creer a través de una prensa vendida, de lo cual tenemos datos, pero no queremos extendernos, ¿verdad? Nos han hecho creer que este incremento de la pobreza es natural, pero además le debemos llamar progreso económico. Innecesaria, como Exacto. si fuera una decisión. Exacto. Sí, entonces estaríamos hablando de que hemos viviendo desde hace más de 5000 años en un paradigma centralizado, donde el dinero siempre había sido, estas características, había sido oro y plata. Pasamos en el inicios del siglo XX, Exacto, a un dinero a la fiat, culminación de la fiduciario, centralización a través del dinero fiduciario, y después vienen los organismos internacionales que ya son supranacionales, que tienen que ver con el dinero, que son el FMI, el Banco Mundial. Esto es resultado del acuerdo de Bretton Woods a finales de la Segunda Guerra Mundial. Se reúnen los países aliados en un lugar que se llama Bretton Woods y se acuerda la instauración de estos dos organismos internacionales, y se instaura el dólar como divisa de reserva internacional, en el tanto el gobierno estadounidense, la Reserva Federal, conserve el suficiente oro para respaldar esa emisión de dinero papel, que es lo mismo que hablamos antes, ¿verdad? Genghis Khan, si usted no aceptaba como pago el billete en vez de oro, le cortaban la cabeza ahí mismo. Entonces, durante esa época la gente aceptó esos billetes, pero ya en esta época ya no hace falta cortar cabezas, ya la gente está adoctrinada. De acuerdo. Entonces, entiendo que eso que mencionas de la divisa de reserva internacional, por otras conversaciones que hemos tenido, es como el intercambio de dinero entre países. Es la divisa que se utiliza obligatoriamente, o sea que ningún país puede rechazar para el comercio internacional. Usted, siendo, qué sé yo, turco, tiene el derecho a no aceptar colones costarricenses, pero no puede no aceptar dólares. Ahora, no es un asunto de que si se ve obligado por decisión propia a aceptarlos o no, es que no le queda de otra, porque a partir de 1971, que es cuando se quita el respaldo del oro que tenía el dólar, como la divisa que sea, y sobre todo la divisa de reserva internacional, no puede no estar respaldada por algo, salen y crean con la Casa Real Saudí el petrodólar, que es la condición obligatoria, sí, de que todo país alrededor del mundo puede vender su petróleo, si es un productor de petróleo, solo en dólares. Entonces se respalda por petróleo. Entonces se respaldó de facto por petróleo, porque ninguna divisa puede ser realmente fiat. Pero ya en este paradigma tendríamos como otra característica el dólar como divisa de reserva internacional. Sí, hasta ahora. Respaldada hasta ahora por un petrodólar que resulta que Obama lo asesinó, lo acribilló, lo despedazó, le arrancó la cabeza y nadie se dio cuenta. Y hablando de eso entonces, para no dejarlo en el aire. Lo que pasa es que entonces, desde 1971, Estados Unidos ya no necesita respaldar con oro la emisión infinita de dinero nacido del aire, y entonces empieza a emitir dinero nacido del aire y a emitir bonos, y encuentra que es más fácil, por supuesto, ganar dinero sin producir en fábricas a través de una financiarización de absolutamente todo lo que se le ocurra, en vez del viejo modelo de producir. Entonces el Deep State, el cabal, como quieras llamarlo, empieza el proceso de traslado de la industria de los Estados Unidos hacia China, y entonces se quedan sin empleo, pero el argumento en ese momento es que no hacen falta esos empleos porque aquí viene esta riqueza
que viene de la especulación y viene de lo absurdo de estos nuevos conceptos que empieza a introducir esta gente, que van a contrapelo de la lógica, y entonces nace esta idea de que uno puede mezclar lo que es crecimiento económico con la deuda. Una cosa es la deuda y otra cosa es el crecimiento económico. O sea, nos estás hablando de una manipulación económica programada, claro, porque sistemática, como ya no hay global. oro, sí, como ya no hay oro que se tenga que obligatoriamente usar como ancla, ahora estas personas tienen todo el poder Y emiten todo el dinero y emiten que quieran. todo el dinero que quieran, y eso explica todas las guerras. Y crean instrumentos económicos también, que hemos hablado de eso, para poder justificar ese crecimiento, digamos, sí, contranatural. Sí, los derechos especiales de giro son el dinero internacional que crea el Fondo Monetario Internacional, que se ve obligado a ello en 1969 debido a la crisis, a la cuasi muerte del dólar, otro dato que nadie maneja y que está perfectamente documentado. En esa época, Francia en especial estaba literalmente rechazando los dólares. Esto por cuanto, recordemos que el acuerdo de Bretton Woods fuerza a Estados Unidos a tener un respaldo de 35 dólares por cada onza de oro depositada en su bóveda de la Reserva Federal. Y al no haber cumplido con eso, porque tuvo que pagar la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, emitió más dinero del que tenían. Los europeos, nada tontos, comenzaron a pedir que se les pagara sus cuentas, no en dólares, sino en oro. Entonces hubo literalmente una fila de barcos que empezó a llevarse el oro de Fort Knox a Europa, y es entonces en 1971 que Nixon se ve forzado, quiera o no, a quitar el patrón oro. Al hacer eso incumplió con un montón de pagos, ¿verdad? Y automáticamente se ve libre, porque ya no es un asunto de que si el acuerdo de Bretton Woods existe o no. Ya para en ese entonces, 1971, el dólar era y sigue siendo y seguirá siendo la divisa de reserva internacional, aunque ahora colapse, porque es el único dinero que está presente alrededor del mundo. Los derechos especiales de giro son otro dinero que usted y yo nunca vamos a ver, porque es un dinero hecho para las grandes instituciones, para los grandes bancos, y que pretende, cada vez que lo han vuelto a emitir, su función es la de respaldar el sistema que está a punto de colapsar. Entonces, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional nacen en 1961, pero vuelven a ser emitidos creo que en el 78, en una grave crisis que hubo. Volvió a haber otra en el 86, volvieron a crearla. En fin, en la última grave del 2008, la crisis inmobiliaria, volvieron a emitir un montón de derechos especiales de giro. Pero hay que entender algo: los derechos especiales de giro tampoco están respaldados por oro. ¿Qué es lo que respalda el sistema? La confianza. Por eso se llama fiat, del latín fiat, que usted que sabe de esto, yo no sé mucho de esto, viene siendo la fianza de la corte, ¿verdad? Usted lo dejan libre si usted paga una fianza, o usted llega a una pulpería y dice: aquí no se da fiado, yo no fío en usted. Entonces, el dinero absolutamente fiat, sin ningún respaldo, empieza a generar un montón de distorsiones, y ahora estamos en la cúspide de las distorsiones, donde ya nada funciona. Y bueno, yo creo que ya me salté varios temas. Bueno, pero estás hablando de del sistema, pareciera programado o incluso esperable, de estas burbujas económicas. Mencionaste ya un par. Sí. Tal vez profundicemos en las últimas dos, como para que nos quede claro cómo funcionan estas burbujas, porque decimos que es parte del paradigma anterior y que esa está esperable, ¿verdad? Y en cuál estamos o no estamos, o qué está pasando en este momento. Bueno, la desgracia del ciclo recurrente de las burbujas económicas que se inflan y explotan tiene, dependiendo de cómo quiera verlo, 200 años de antigüedad o hasta 500 años de antigüedad. Es el sistema errado, instaurado bajo un error, y cuando ya detectan que hay un error, que es por ahí de 1855 en Inglaterra, uno de los parlamentarios, un señor de apellido Peel, intenta frenar esta situación
porque ya se sabe que el ciclo recurrente de las burbujas económicas que se inflan y explotan es por una expansión crediticia, producto o más bien hecha por los bancos, hecha por el Banco Central. Inyecta más dinero nacido del aire del que el sistema necesita por diversas razones. Entonces ellos, en ese momento se crea la ley de Peel en 1855 en Inglaterra, que intenta frenar lo que se llama la reserva fraccionaria, este sistema que te digo que produce eternamente burbujas, se llama reserva fraccionaria. Entonces separa la reserva fraccionaria, que tenemos que explicarle en otro capítulo porque es bastante interesante, pero es un poco compleja. Este sistema genera esta expansión crediticia que manda señales falsas al mercado, y los empresarios, los agentes económicos creen que hay una bonanza, y no es tal, es simplemente que metieron más dinero del que hacía falta, y pero además no está respaldado, y no está ni responde a ninguna actividad real económica. Exactamente, no obedece al ahorro de la población, ¿verdad? Es que la expansión crediticia en su estado natural ocurre porque la población ahorró, y al ahorrar, entonces el finquero se compró un chapulín, un tractor John Deere, no sé qué, y entonces antes la tierra le generaba un rendimiento tanto porque era manual y tenía que pagar varios empleados. Ahora tiene un tractor, pone a un hijo y ahora tiene menos empleados y la productividad aumenta. Eso es entonces aumento de la productividad es igual a aumento del ahorro, ¿verdad? Lo otro es empezar a gastar en vez de reparar el camión. Compra otro y además con un préstamo. Sí, con un préstamo, y además se hace de otra novia y se va de viaje y le dan préstamos para que viaje, ¿verdad? Es que es lo mismo, la economía global y la economía doméstica es lo mismo, lo que lo diferencia son no sé cuántos ceros, pero son varios ceros, pero es exactamente la misma cosa. Entonces, volviendo atrás, el sistema de reserva fraccionaria, que nace además a raíz del depositum confessatum, ¿verdad? de la Edad Media, que no podemos extendernos mucho en eso. El cuento es que para cuando ejecutan la ley Peel, resulta que a los 3 años o 5 años vuelve a ocurrir una burbuja económica. Entonces todo el mundo asumió que no era eso. Fue un error. Lo malo es que en ese momento los contadores de la época, los financistas de la época, no entendían que además de la reserva fraccionaria per se, que es un sistema que se instaura en los bancos, además de eso, que se creía que era lo único que producía la expansión crediticia, resulta que el dar un préstamo genera expansión crediticia, genera una reserva fraccionaria oculta que no se entendía en ese momento. Y entonces la ley pretendió corregir algo sin entender que ese algo no estaba siendo corregido, y después se instauró, para desgracia de la humanidad, un error como una verdad. ¿Cuál es? Que la expansión crediticia va a ocurrir sí o sí. ¿Ve? Y entonces ya se vuelve una verdad absoluta y empieza el esquema que, si usted observa los gráficos histórico-económicos, cada 7 o 10 años hay un colapso. Ahora, teniendo toda esta información, entendiendo poco a poco, ¿verdad? Es muchísima información, pero tratando de procesar las características principales de este paradigma, sería esperable preguntarnos si tantas veces ha habido burbujas y tantas veces pareciera que se ha tocado el borde ya de ese paradigma, que parece que ya ese sistema económico no va a aguantar más. ¿Cómo podemos saber si nos encontramos ahorita en una de estas burbujas y si va a ser la última o si se va a seguir repitiendo infinitamente? O sea, ¿qué características diferentes podrías darnos o específicas de la situación económica actual? Mire, hay dos ventanas para ver esa realidad. La primera ventana es la que le está enseñando CNN, MNS y todas las S y todas las letras y todas estas cadenas, que no dejan de decir hasta hace muy poco tiempo, hace como un mes y medio,
no han hecho más que decir que nunca ha estado mejor, que estamos creciendo, ¿verdad? Eso es una mentira oficializada de hace una década. Y de hace una década usted puede ver, por ejemplo, el índice del Báltico seco que mide el transporte marítimo mundial de materias primas secas. Al ser un conglomerado de diferentes agencias navieras que hacen estos reportes cotidianamente, no hay forma de que el Banco Mundial nos lo maquille. El FMI no puede llegar y hacer unos procesitos ahí para verlo, hacerlo ver más hermoso, no. Ahí se ve una realidad que es lo que se define en economía como el fundamento del mercado, el fundamento de la economía, la base. ¿Qué es la base? Lo que estamos vendiendo, lo que estamos produciendo, ¿verdad? Y presenta una caída del 97.5% desde el 2009. El transporte marítimo mundial de materias primas secas incluye todo, absolutamente todo, menos petróleo. Entonces estamos hablando de la producción mundial. Hay una caída oficial de entre el 97.5 al 92.5% de la producción mundial, pero entonces CNN y toda esta gente nos dice que todo está divino y la bolsa, por ejemplo, el Dow Jones en el 2017, el año pasado, rompió récord al alza 70 veces, algo que nunca había ocurrido en la historia. 70 veces. Y el otro indicador son los intereses en cero durante 10 años, algo que tampoco, nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, que pasaran los intereses en cero durante 10 años. Los intereses en cero durante 10 años es la muerte del sistema económico, que sea aquí o en China o donde usted quiera, bajo la escuela austríaca economía o bajo la escuela neoclásica, que es el bando contrario nuestro. Ellos ahora, dicen ¿cuáles que intereses? ¿Los de quién? Los intereses que le pagan a usted por el dinero que usted le entrega al banco. Eso es lo que se llama la tasa básica pasiva. Piense en los ancianos que hoy están retirados viviendo de una pensión que no les da absolutamente nada hace 10 años e hicieron lo correcto, trabajaron toda su vida, ahorraron, cumplieron con las normas del Estado y ahora usted los ve trabajando en McDonald's. ¿Por qué? Los intereses en cero durante 10 años son técnicamente una confiscación de la riqueza de la clase media directo hacia la clase más rica, el 1% del 1%. Vía, no te doy nada por el dinero que tenés que darme. Así es como se hace. Y eso es una esclavitud económica solapada, muchísimo más barata que la esclavitud colonial. Otra cosa. En el 2015, en octubre, usted puede revisar la gráfica de la Bolsa de Valores de China, cómo se desplomó 50% en pocos días, afectó a todo el sistema global, empezaron a emitir más dinero nacido del aire, todos los bancos centrales, todos al mismo tiempo, y pasaron los que hacían falta, los países que hacían falta, pasaron sus intereses a 0%. Más o menos se solventó la situación. Arranca enero del 2016 y hay un desplome en la bolsa de Nueva York de creo que 1200. Fue la peor apertura de bolsa para inicio de años desde la Gran Depresión de 1929. En febrero ya estaba completamente colapsado todo. Entonces pasan los intereses negativos en Japón, Alemania, Austria, Bélgica y otro país más. Los intereses negativos no existen. Los intereses negativos son una falacia del lenguaje para no tener que decir pérdidas. Es un eufemismo para pérdidas. El sistema no quiere decirnos que
si invertimos en él, obtenemos pérdidas, pero es que es lógico. ¿Cómo usted le va a dar, Suiza era el que faltaba, cómo usted le va a dar a Suiza su dinero para que Suiza se lo devuelva dentro de un año, dentro de 10 años, le devuelva menos? Y aún así la gente lo hace. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Ya nada es importante. ¿Cómo que nada es importante? No, es que llevamos 10 años de que todo es un vacilón. 10 años de dinero nacido del aire al 0%, ¿qué ha servido? Ha servido para que Apple recompre sus acciones. Al recomprar sus acciones, lo que ocurre es que los exiguos dividendos para repartir entre menos accionistas aumenta, porque ahora hay menos accionistas. Entonces, lo poquito que hay yo lo distribuyo mejor, o distribuyo un poquito más entre los menos que hay ahora. Y otra cosa que ocurre es que sube el precio de las acciones. Entonces usted encuentra que las grandes corporaciones, todas, desde IBM pasando por Microsoft, por todas llevan 10 años de comprarse sus propias acciones con dinero nacido del aire y al 0%. Eso resulta también en que la empresa dice, ¿para qué voy a crecer? ¿Para qué voy a innovar? ¿Para qué voy a otra vez más empleados? ¿Qué problema abrir otra planta? ¿Cómo se le ocurre? Si es que el sistema nos da dinero gratis y nacido del aire, pero no se lo da a usted, no se lo da a su mamá, no se lo da al vecino, no, usted va y ¿cómo hace usted? Usted tiene una tarjeta de crédito que le cobra el 40% o los préstamos. O los préstamos, ¿verdad? O sea, hay una tasa del 0% durante 10 años para los 4 o los 16 bancos más grandes del mundo, pero a la población se le da un 30%, un 25% cuando le va bien. ¿Por qué? ¿Es eso libre mercado? No, eso no es libre mercado. Libre mercado es cuando usted tiene oro metido en esa bodega para que el billetito con los papelitos divinos sirva de algo, pero en este momento no está sirviendo nada, y entonces cada vez producen más y más y más y más dinero, y todo esto que le estoy contando, toda esta complejidad se resume a algo sumamente sencillo. Los abuelos lo dijeron toda la vida: no gaste lo que no tiene. Lo que ellos han creado es un disque modelo de crecimiento infinito sin una única vez que caiga. Ellos no quieren ya más caídas. Alrededor del universo los ciclos son ondulatorios, búsquelo, mareas, estaciones, todo es cíclico. No, ellos dicen que es hacia arriba y sin caídas, pero ¿a costa de quién? Entonces nos estaríamos enfrentando a una burbuja que pretenden que sea, o sea, que no explote, que la han venido manejando como si fuera infinita. Todos saben que eso no es cierto. Y lo que les ha permitido, hablábamos antes también, este nuevo, digamos, estas herramientas adicionales que han tenido para hacer la burbuja esta vez más grande y que abarca más zonas, estaríamos hablando de desarrollo tecnológico. Sí, lo que ocurre es que a partir de los años 80, con la implementación de la revolución en la informática, ¿verdad? Cuando ya todos los hogares tienen una computadorcita y arranca Microsoft y toda esta historia, ocurre una revolución tecnológica dentro del campo financiero y se desarrolla lo que se conocen como derivados tóxicos. Estos derivados tóxicos son instrumentos financieros y se les llama tóxicos porque fueron los creadores de la crisis inmobiliaria del 2008. Tienen nombres complejísimos, nombres horribles y procesos complejísimos que realmente muy pocas personas llegan a entenderlo. Los vendedores no entienden lo que están vendiendo, los compradores menos entienden lo que están comprando. Y se tienen nombres como permutas de incumplimiento crediticio y otras más. Obligaciones de deuda colateralizadas. Pero son formas en las que han evadido la caída de esta burbuja y más bien la han inflado más. Exactamente. Han traspasado los límites anteriores. Digamos, sí, los límites que habían naturales, porque esta tecnología permite romperlos, y entonces suceden cosas que nunca habían sucedido en la historia, como que todos los bancos centrales estén emitiendo dinero
nacido del aire al mismo tiempo. La tasa actual es de 200.000 millones de dólares al mes. ¿Que imprimen? Sí, entre el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón. Y la Reserva Federal dice que no lo hace, pero sí lo hace. Y usted lo detecta por la otra vía, haciendo un análisis de otras cosas. Pero el cuento es que si dejan de imprimir 200.000 millones de dólares al mes, el sistema colapsa. ¿Y es equivalente a la deuda que enfrenta el mundo en este momento? La deuda, sí, usted llega a esta conclusión de una manera todavía más simple. La deuda es de 247 billones de dólares, la deuda global. En inglés se dice trillions, en español se dice billones. La gente se enreda, a veces me ponen comentarios, no, mire, es que ahí dice que son trillones, no, trillones en español es otra historia. En fin, toda esa deuda de 247 billones, es decir, 247 millones de millones, no se puede pagar aunque todo el mundo vendiera todo. ¿Y a quién se lo vende? ¿Ve? O sea, condujeron a esto, a la situación absurda que a escala es idéntica al muchacho que recibió por herencia una casa y fue un vagabundo toda su vida y se come el capital y empieza a hipotecar la casa y empieza a hipotecarla más de una vez y al final llegan y le dicen salga, esta no es su casa. Esa es la situación actual del globo. Lo que pasa es que no tenemos a dónde ir, ¿verdad? No tenemos otro planeta casa para irnos y todos le deben todo a todos y todos poseen algo que realmente no existe. Eso es lo que se llama el apalancamiento de la deuda. Yo voy haciendo que la deuda crezca y eso puede ser una estrategia positiva. Habíamos hablado antes del manejo de la deuda sano, que produce crecimiento económico, y el manejo de la deuda malsano, que es el que produce una quiebra. Es lo mismo. El tipo nunca trabajó, nunca ahorró, dilapidó los ahorros que le dejó el papá, la casa, y ahora es un indigente, digamos. El mundo es un indigente hoy, pero el mundo no tiene un papá. El último papá que tiene es el FMI. Y estos son datos que nos da James Rickards. El único balance general que puede en esta próxima crisis que ya inició salir a defender algo o alguien es el FMI, y por eso vuelve a emitir otra ahora en el 2009, y esto se puede verificar en la página web del Fondo Monetario Internacional, un artículo que se llama Derechos Especiales de Giro, mejorando el sistema monetario internacional. Desde 2009 ya ellos plantean en ese artículo de fácil lectura la sustitución del dólar como divisa de reserva internacional. Eso es otro indicador de que estamos en un momento culminante a las puertas de un colapso espectacular. Aquí no estamos hablando de teorías conspiracionistas, estamos hablando del FMI desde el 2009, volviendo a inyectar, y ahora viene en un esquema con China. ¿Qué es lo que pasa con China? Que tiene una tercera parte del oro minable del mundo, ya está en China. Es algo así como 30.000 toneladas de oro. Y tiene la bolsa de Shanghái, abierta hace 2 o 3 años, que es la única bolsa del oro en todo el mundo que solo comercia en oro existente, oro físico. Ese oro papel, esos derivados tóxicos basados en oro no entran por ahí. Entonces, al FMI le conviene ahora integrar la figura del derecho especial de giro respaldado por yuans. Por eso es que a China, a su divisa que se le llama yuan y que también se llama renminbi, se le integra en la canasta para la ponderación, para el cálculo del precio actual diario del derecho especial de giro. Entonces antes era el dólar, la canasta de divisas que componían el derecho especial de giro era únicamente el dólar, el euro, el franco suizo, el yen y ahora el yuan. ¿Por qué? Porque entonces ahora necesitan el oro que se fue para Asia. Para respaldar. Sí, porque el derecho especial de giro no tiene respaldo. Entonces, de la manera más simple, lo que en realidad ocurrió
la vía más rápida de entenderlo es que China compró el FMI. Y entonces podemos ver, por ejemplo, la crisis actual de Argentina, donde lleva a una pérdida ya del 100% de los últimos 10 años en su divisa, el peso argentino. Obtuvo el préstamo más grande jamás dado por el FMI, pero no fue un préstamo dado en dólares, fue un préstamo dado en derechos especiales de giro y respaldados por yuan. Vemos además cómo China entonces empieza a meterse en el cono suramericano, se mete en Venezuela, está metida en África, y ahí entonces podemos empezar a concatenar la geoestrategia con respecto al surgimiento del yuan o renminbi y la caída del dólar. Pero hay que entender algo, no es que el dólar muere, el dólar no puede morir. El dólar está perdiendo actualmente su condición de única divisa de reserva internacional. Pero no hay otra divisa, ni el yuan, ni el rublo, ni el euro, que pueda funcionar tan eficientemente como el dólar alrededor del mundo como divisa de reserva internacional, porque ninguna otra tiene la cantidad de bonos repartidos alrededor del mundo de los bancos centrales, que eso es otra cosa que hay que entender. Todos los bancos centrales del mundo llevan varias décadas comprando bonos del Tesoro estadounidense como forma de reserva, y ahora hay países importantes como China y Rusia y muchos otros más, Japón, que vienen botando los bonos, y específicamente Rusia y China vienen botando los bonos estadounidenses desde hace 8 años, digamos, y sustituyendo por oro. Entonces son signos por todo lado, son signos evidentes. Le puedo hablar de los últimos 5 países que repatriaron su oro. Está Venezuela, pero también Alemania pidió la repatriación de su oro, Holanda, Bélgica y Austria. ¿Por qué estos países están repatriando su oro? Pero es que por otro lado, Warren Buffett, que es uno de los gurús de las inversiones, que Warren Buffett no ha hecho más que succionar dinero del pueblo a través de la ley TARP, otra historia, ¿verdad? Él recomienda no tener oro, y él creo que no tiene oro. Pero ¿qué es lo que tiene? Él dejó todos los instrumentos financieros hace ya varios años, y él lo que tiene son acciones en empresas tipo Heinz, tipo productividad continua, alimentos, ¿verdad? Todavía conserva mucho en lo que es seguros, pero diversificó principalmente en lo que se llaman activos duros, es decir, tiene ferrocarriles, tiene yacimientos de gas y petróleo, sí. Entonces tiene el petróleo y tiene cómo transportarlo. O sea, está tomando el mismo esquema con el que inició Rockefeller a principios del siglo XX. Fin de la primera parte. Sírvase continuar hacia la segunda.